Buenos días, iglesia. Es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos a casa, bienvenidos a nuestra transmisión, a este servicio de domingo que tenemos el día de hoy. Recuerda compartir el servicio, compártelo con tus amigos, que más gente pueda conocer de la palabra de Dios, que más gente pueda conocer de papá, que alcancemos a más personas para que más personas conozcan de nuestro Dios. Como te dije al principio, es un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido a casa, bienvenido a nuestro hogar. Ahorita no podemos estar reunidos físicamente, pero estamos en un mismo sentido, estamos con un mismo propósito, que es alabar y buscar el nombre de nuestro Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y recuerda que los anuncios están siendo publicados al inicio de la transmisión y también al final volvemos a pasar todos los anuncios, pero estás atento a todas las redes sociales para cualquier aviso, para estar al pendiente de nuestros servicios. Recuerda que durante la semana tenemos servicios y es un placer aquí estar con ustedes el día de hoy. Hoy me tocó compartir la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 5. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde el versículo 21. Dile y voltea con el que tiene al lado. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamados Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y la apretaban. Versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, damos gracias, Señor, esta tarde, Padre mío, por tu palabra, papá. Padre mío, usa mi boca, Señor, que sea un instrumento tuyo, papá, para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Esta mañana, Señor, habla a tu iglesia, papá. Impúlsanos, papá, para seguir adelante, Señor. Impúlsanos, papá. Inquiétanos, papá, para seguir avanzando, Padre mío. Que tu palabra, Señor, haga viva dentro de nosotros, papá. Que sea de ese impacto poderoso sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, papá. Que pueda transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Para este día, papá, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy quiero hablar de estos pasajes de Marcos capítulo 5. Y realmente es una historia que ya muchos conocemos, que hemos escuchado sobre la mujer de flujo de sangre. Quiero seguir hablando de la fe. Yo sé que hemos escuchado en muchas partes, en muchas ocasiones, sobre la fe. Pero realmente Dios hablaba en mi vida sobre estos versículos y quiero dejar lo que Él depositó en mi corazón y sé que será de bendición para tu vida. Realmente estos pasajes
quiero poner un poquito el contexto de lo que acabamos de leer, de lo que habla estos versículos de la palabra de Dios. Nos muestra una parte donde Jesús viene bajando de una barca. Podemos ver que en lo que leímos, que cuando se bajó de la barca se acercó un principal de la sinagoga y les puso en una situación que estaba viviendo con su hija. Él le pedía que fuera y pusiera sus manos para que fuera sana. Y también vemos la parte donde llega, donde antes de que esta mujer llegue, te habla la palabra de Dios, donde había una multitud. Su palabra dice en el versículo 42, voy a leer desde el 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Vemos que en esta historia, el contexto para que la mujer se pudiera acercar a Jesús era atravesar una multitud que apretaba, que estaba ese lugar lleno, y era difícil que la persona pudiera pasar, que esta mujer pudiera pasar y estar cerca de Jesús. Vemos el contexto de la historia. Era una mujer que tenía 12 años padeciendo de este flujo de sangre. Vamos a entender la situación de esta mujer. La situación de esta mujer nos habla que en la palabra de Dios, que cuando una mujer pasaba por su periodo, se consideraba inmune, y que el lugar donde estaba, donde se sentaba, ya sea la cama o silla, en cualquier lugar donde ella se sentara, quedaba inmundo. Pero también cualquier persona que tocaba a ella se consideraba inmundo. Ese es el contexto de la historia que hoy Dios puso en mi corazón sobre la vida de esta mujer. Recuerda que hablamos que vamos a hablar de la fe. Mi pregunta es, ¿cómo está tu fe el día de hoy? Sabemos si Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos enseña y nos da la definición de fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. En esta parte vemos, y si hablamos un poquito de la palabra certeza y convicción, la palabra certeza es la seguridad de tener de algo. La palabra certeza nos habla realmente que tenemos la evidencia de que algo realmente sí puede ser. Realmente cuando tú te levantas en la mañana y dices, y has escuchado que de repente dice tu esposo, un familiar, te dice, ¿sabes qué? Llovió sobre la madrugada. Tal vez esa persona escuchó en la noche donde estaba la lluvia y escuchó las gotas del agua donde golpeaban tal vez la ventana, o escuchaba los vientos. O tal vez esa persona cuando se levantó salió y vio la calle, y vio una calle que estaba mojada. Entonces esa persona tiene esa certeza, esa seguridad de que pasó algo durante la noche que llovió. Pero aquí nos habla de la fe, y sabemos que la fe es esa certeza, es decir, tener esa seguridad de lo que va a venir, tener esa convicción de lo que va a pasar, aun cuando no lo pueda ver naturalmente, saber que puede tener esa seguridad en nuestro corazón, que si estamos en medio de papá, puede suceder algo en medio de nuestras vidas. Realmente la historia nos habla en estos versículos que realmente la mujer tuvo que ejercer un tipo de fe que pudiera provocar que todo lo alrededor no importara y se dirigiera exactamente a donde estaba Jesús. Y realmente esta palabra golpeó mi corazón, porque a veces hay ciertas cosas que no suceden, porque no hemos llevado nuestra fe a otro nivel,
a otro estándar. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo está tu fe? Voltéalo y míralo a los ojos y dile, ¿cómo está tu fe? Como te dije, el entorno de esta mujer era un entorno difícil. Por la ley judía, ella estaba, imagínate 12 años que estaba viviendo con ese flujo de sangre. El periodo normal hablaba que cuando en la ley sobre la mujer, que cuando empezaba su periodo, 7 días tenía que pasar para que ella volver a no ser considerada inmunde. Pero aquí nos habla de una mujer que pasó 12 años con este problema, con esta enfermedad que no había podido ser quitada de su vida. 12 años estando en la misma condición. Imagínate que no podía convivir con la gente que tenía alrededor. Imagínate que no podía salir, no podía, porque la gente le iba a señalar, la gente la tenía catalogada. Y créeme que realmente lo que estamos y hemos vivido en este tiempo de pandemia, parece que gente ha vivido esa parte. Porque en Levítico 15 te habla que cuando la mujer tuviera el flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que ella se acostara mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentara será inmundo. Aquí ves que la ley marcaba que tenía que estar apartada. Realmente en este tiempo que vivimos lo del COVID, realmente creo que vivimos algo, Dios no se compara. Ella tuvo 12 años viviendo esa parte. Pero recuerdo que en el trabajo, y una vez ya que gracias a Dios nos recuperamos y pude regresar a la oficina, pero gente todavía como que tenía ese temor de acercarte a ti. Días, ¿me vas a contagiar? ¿No me vas a contagiar? ¿Cuántos días tienes que ya? Y créeme que se siente esa parte, de repente se siente algo feo en tu corazón, como que gente te haga a un lado por lo que viviste o la situación que habías pasado. Que tal vez no era porque tú quisieras tenerla, sino porque por accidente, lo que tú quieras ver, te contagiaste de esa enfermedad. Gente, tal vez digo, y era nomás porque tú no quieres contagiar a los demás. Dice, ¿sabes qué? No te acerques a mí. Y viviste un tiempo separado de la sociedad, de ir a un súper, de ir a un lugar, de poder comprar cosas libremente, porque tenías que estar separado por lo que estabas viviendo. Aquellos que han pasado por esta enfermedad me comprenderán y entenderán que si la gente supo, yo recuerdo cuando en el trabajo se enteraron que ya les dije que tenía el COVID. Me pasan videos donde agarraron la máquina sanitizante y donde estaban nuestros lugares lo bañaron, le dejaron caer todo el sanitizante para poder quitar. Y nadie quería acercarse, porque yo tenía que estar trabajando desde casa. Nadie se quería acercar a la computadora porque se me había apagado a la computadora que me conectaba. Pero yo lo viví 14 días. Pero esta mujer habla que vivió ese tiempo de 12 años constante con este flujo de sangre. Imagínate la vida de esta persona. A veces nosotros nos quejamos porque ya no podemos estar en fiesta, no nos podemos juntar con nuestra familia por lo que estamos viviendo. Tal vez llevamos 1 año y fracción ya con esto y no sabemos cuánto más vaya a ser. Pero créeme que en ese tiempo que viví esta parte del virus, realmente sentí que la gente no se quería acercar a ti. Que la gente te señalaba o te veía feo. Como te dije, yo llegué al trabajo y como que gente te saludo, de puño, hola, o me quedo muy alejado de ti. Imagínate 12 años vivir en esta situación. Pero esta historia y lo que hoy quiero hablar, espero que impulse tu vida, impulse tu fe a un siguiente nivel. Como te dije,
Esta mujer tenía 12 años. Había gastado todos sus recursos. Había gastado todo su dinero. Nos muestra estos versículos que leímos, que esta mujer había ido con médicos. Y refleja algo de la naturaleza humana. Buscar primeramente lo natural. Buscar primeramente lo que el mundo me puede dar. Si tengo recursos, voy a pagar. Sé que tengo recursos, voy a pagar y voy con un médico, voy con otro para que me dé la solución, para que pueda sanar mi vida. Habla estos versículos que fue con varios doctores, pero ninguno le pudo dar una solución a lo que estaba viviendo. Ninguno le pudo dar esa sanidad y cortarle ese flujo de sangre para que ella volviera a tener su vida normal. Porque había sido excluida, había sido separada por lo que estaba viviendo, por 12 años de lo que había estado pasando, que no podía acercarse a nadie porque la gente lo señalaba. Ella es inmunda, no te acerques a ella. Y si la tocas tú vas a ser inmundo. Pero como te dije, refleja algo natural de nuestra naturaleza humana, de buscar primeramente lo natural. Y no digo que está mal ir a los doctores, no digo mal que está ir a consultar o tomarte una pastilla. Pero lo primero que debemos de hacer es buscar al que puede sanar. Lo que primero debemos de hacer es voltear nuestros ojos al cielo y clamar a Dios y orar y platicar con papá y ponerle nuestra situación. Ella gastó todo su recurso natural. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en esta situación? ¿Cuántos de ustedes han vivido algo así parecido? Han vivido que han gastado sus recursos naturales. Han gastado lo que tenían por buscar una sanidad que alguien se lo diera naturalmente. Cuando era tiempo de que buscaras y te unieras y te conectaras otra vez con Dios para que Dios hiciera un milagro en medio de tu vida. Es tiempo de aumentar nuestra fe en este tiempo, iglesia. Tú que me estás escuchando, tú que estás ahí, que estás escuchando esta transmisión, es tiempo de aumentar nuestra fe y enfocarla y poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Porque si volteamos nuestros ojos a Él y nos acercamos a Él, créeme que vamos a vivir algo diferente en nuestras vidas. Es más, no nos vamos a desgastar. Porque nuestro corazón, cuando nos vemos en lo natural que las cosas no empiezan a salir, no me dejará mentir que empieza a haber frustración. No me dejarás mentir que cuando ves que el dinero va escaseando y no ves que te estés recuperando, estés saliendo de esa situación difícil o de esa enfermedad, no me dejarás mentir que viene preocupación a tu vida. No me dejarás mentir que a veces ni duermes pensando cómo voy a hacer para salir de esta situación. Cuando empezamos este proceso de vivir lo del COVID, créeme que al principio miraba naturalmente. Pero luego Dios habló y activó mi fe y dije, Dios, creo en ti, papá, y sé que vamos a salir de esto. Sé que vamos a salir victoriosos de esta situación. Sé que tu mano va a estar sobre nuestras vidas y vamos a salir avante de esta batalla que tenemos y que estamos enfrentando. Esta mujer habla de la palabra de Dios, que tuvo que hacer cosas para que fuera sanada de eso que venía cargando por 12 años. Voy a leer el versículo 43. Pero de Marcos, desde el 27. Me voy a ir a Marcos 5, 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
Aquí hay una acción que está haciendo ella. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo primero que veo en este versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Jesús? Milagros antes que había sucedido de que cuando se encontrara con esta mujer, Jesús había sanado a un leproso. Jesús había sanado al siervo de centurión que estaba paralítico. Había sanado a la suegra de Pedro. Dice capítulos anteriores te habla y te dice que había liberado muchos endemoniados y había sanado a enfermos. No sé qué haya escuchado esta mujer. No sé qué haya escuchado de Jesús, pero había muchas cosas que testificaban lo que había hecho Jesús antes de encontrarse, antes de llegar donde ella estaba. No sé cuántos de ustedes han escuchado milagros que hemos visto que nuestro Dios, nuestro papá ha hecho en medio de nosotros. O ha hecho en otras congregaciones y hemos escuchado el mover de Dios, los milagros que ha sucedido en la iglesia, que ha sucedido en personas, en familiares. ¿Cuántos han escuchado lo que en este tiempo está haciendo nuestro papá? ¿Cuántos en este tiempo están escuchando lo que Dios está haciendo? Porque esta mujer dice que cuando oyó hablar de Jesús, qué tan importante es compartir su palabra. Qué tan importante es dar nuestro testimonio cuando Dios obra algo en nuestras vidas y compartirlo a las personas para que las personas puedan escuchar lo que Jesús había hecho y lo que está haciendo con nuestras vidas. Porque créeme que Dios sigue haciendo milagros. Créeme que Dios sigue haciendo cosas en medio de nosotros. Dios está haciendo algo en este tiempo, en este momento con alguien. Pero es tiempo, iglesia, de levantarnos y decir, ¿sabes qué? Si tú has escuchado de Dios, es tiempo de que tu fe se active. Algo que provoca que nuestra fe se active es escuchar de Él, escuchar de Jesús, escuchar de su palabra. Cuando tú lees su palabra y escuchas en tu corazón. Pero me quiero detener tantito en esta parte de escuchar. Llevo todo un año escuchando y entendiendo esa parte que no es lo mismo escuchar que oír. Tal vez muchos han oído de Dios. Tal vez muchos han escuchado de Jesús. Tal vez muchos han oído y han visto y han escuchado testimonios. Pero lo que han escuchado ha entrado por un oído y se ha salido por el otro. Porque oír es solamente escuchar la palabra sin poner atención. Oír solamente es que estés con una persona. ¿Y a cuánto les ha pasado que estás con alguien platicando? Y de repente dice, y recuerda, ¿qué te dije? Y tú te quedas como que, ¿me puedes volver a repetir? Porque realmente no pusiste atención a las palabras que te estaba diciendo esa persona. A veces mucho nos pasa con nuestros hijos. Que tú estás acá y tu hijo te está hablando y tú estás ocupado. Y de repente, papá, ¿me escuchaste? ¿Me pusiste atención, papá? Y tú te quedas, ¿qué le digo? Porque realmente no solamente escuchaste el sonido. Pero no es, solamente oíste el sonido, pero no escuchaste lo que había en el corazón, lo que quería decir con esas palabras. Es algo diferente escuchar que oír. Cuando hablamos de oyó, hablamos que esta persona escuchó. Porque lo puedo ver en lo que sigue de estos versículos. Cuando tú escuchas el corazón de la otra persona. Escucha lo que realmente te quiere transmitir esa persona. Porque pones atención a cada palabra. Pones atención a cada expresión. Al tono de voz, si lo subes, si lo bajas, si se emociona o se pone triste cuando te está diciendo algo. Y realmente entiende la situación de la otra persona. Cuando tú escuchas de Jesús, es decir, pones atención claramente a la palabra de Él, va a provocar que en ti se active esa fe. Dile al que tienes al lado, el escuchar su palabra activa mi fe. Esta mujer, realmente la Biblia no nos habla que había escuchado, que había oído de Jesús, que oyó de Jesús, no nos habla. Pero vemos versículos, capítulos anteriores que Jesús había sanado enfermos, que había liberado endemoniados, que había sanado paralíticos.
Y vemos que y por eso empecé desde que se encontró con Jairo, porque desde bajando de la barca ya había una multitud que estaba cerca de él, porque habían escuchado lo que Jesús había hecho días o momentos anteriores a llegar a ese lugar. Yo me imagino que esta mujer escuchó los milagros que había hecho Jesús, escuchó que aquello que tal vez había sido imposible, cuando Jesús estuvo ahí, fue posible. Y esto me recuerda que cuando Jesús principia su ministerio, nos habla la palabra de Dios que dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un tiempo, iglesia, donde el reino de los cielos se está acercando fuertemente a la tierra. Se está acercando fuertemente a aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios quiere hacer en este tiempo para su iglesia, para las personas que están escuchando, aquellos que quieren realmente cambiar su entorno, cambiar su situación, aquellos que quieren realmente escuchar el corazón de papá, escuchar qué trae papá para este tiempo. Y eso va a activar tu fe, iglesia. Eso va a activar tu fe. Entonces voltea con el que tienes al lado y dile, ¿qué has escuchado de Jesús en este tiempo? ¿Qué has escuchado de Jesús en este tiempo? Porque palabra hay en abundancia, iglesia. Puedes abrir las redes sociales y puedes buscar. Hay mucha palabra. Y en este instante hay mucha palabra que está siendo transmitida a través de Facebook, a través de YouTube. Tenemos muchas cosas que escuchar de Jesús. Tenemos muchas cosas que escuchar de papá. Mi pregunta es, ¿estamos escuchando o solamente escuchamos un sonido y no ponemos atención a lo que Dios quiere hablar? Lo que activó la fe de esta mujer fue que escuchó algo de Jesús. Mi pregunta es, ¿tú quieres activar tu fe? He escuchado que muchos dicen, sí, yo tengo fe. Pero bueno, vamos a entrar en ese detalle. ¿Cuántos esta mañana quieren que su fe sea activada? ¿Cuántos esta mañana quieren que su fe se active y puedas llevar tu fe a un siguiente nivel? ¿Cuántos de ustedes quieren ver cosas que no habían visto sobre sus vidas? Esta mujer había pasado 12 años en la misma situación. Había pasado 12 años en la misma condición. Hay algo relevante en esta parte. En la Biblia, cuando empezamos a leer los versículos, te habla que menciona y le da nombre a un principal de la sinagoga, dice Jairo, y lo identifica con una identidad. Pero vemos que cuando habla de la mujer, no menciona su nombre. Y esto nos habla que cuando no hemos escuchado de Jesús, estamos en una identidad clara de realmente quién somos nosotros. Y es fundamental eso, iglesia, porque mucha gente anda caminando en este mundo sin la identidad correcta que Dios ha declarado sobre sus vidas. Y por no tener la identidad correcta no pueden activar su fe y poder creer en el nombre de Dios, poder creer en el nombre de Jesús. Y todo su entorno va a ser cambiado. Porque cuando esta mujer escuchó de Jesús, había escuchado que donde Jesús estaba, la atmósfera de ese lugar cambiaba. Lo que por años en un lugar no había podido ser hecho, por la simple presencia de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar cambiaba. Aquellos que habían pasado por enfermedad, aquellos que tal vez habían nacido paralíticos, por encontrarse con papá, porque el cielo se había acercado, había un mover del cielo aquí en la tierra. Hubo un cambio en ellos, hubo un cambio en la atmósfera. ¿Cuántos de ustedes quieren que se active su fe? Recuerda que la fe se activa por el escuchar su palabra, por el escuchar de Él. Por escuchar de Jesús, se activa la fe dentro de ti. Pero no solamente nos debemos de conformar que se active nuestra fe. Sigo leyendo el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
Una vez que se activó su fe, una vez que escuchó de Jesús y supo lo que Jesús era capaz de hacer, ella decidió activar su fe. Ella decidió poner en acción su fe. Muchas veces he escuchado gente que dice, yo tengo fe, pero no hay acción, no hay pasos adelante, no hay pasos que muestre que tenga fe esa persona. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Yo lo entiendo de esta forma. Eso no es fe. Alguien que dice que tiene fe y no camina, no se mueve y se queda en el mismo lugar, esa persona no tiene fe. Sí, por el escuchar su palabra activo la fe. Pero lo que va a provocar que el cielo se abra y la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas es que empezamos a accionar nuestra fe. Dile al que tienes al lado, es tiempo de accionar nuestra fe. Cuando tú accionas tu fe, empiezas a ver el mover del cielo sobre tu vida. Empiezas a ver el mover de Dios dentro de ti. Empiezas a ver cómo el poder, la mano de Dios empieza a obrar en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad. Es tiempo, iglesia, de llevar nuestra fe a un siguiente nivel. Tú que me estás escuchando y tal vez no has escuchado de Jesús, esta tarde te quiero decir que si tú escuchas de Jesús y crees en su nombre, primeramente te va a dar una identidad correcta, lo que Él ha declarado sobre tu vida. Pero es tiempo de activarte, que te muevas, si quieras más de Él y empiezas a creer más en Él. Porque una vez activada tienes que accionar la fe, tienes que ponerla en movimiento. Dile al que tienes al lado, hay que poner en movimiento la fe. Dile al que tienes al lado, es tiempo de poner en movimiento la fe. Entonces el escuchar su palabra activa mi fe. Repito, el escuchar su palabra activa mi fe. Pero para ver su mover en mi vida, tengo que accionar mi fe. Mucha gente se queda en ese paso. Sí escuché, la activé, pero no hice nada. Recuerdo que cuando estábamos viviendo esta parte de lo del COVID, mi papá dice mi mamá que se levantó y ya no recordaba cosas que había hecho, ni horas antes ni días pasados. Su presión se subió, se disparó. Realmente fue desesperante para mí, porque yo no me podía mover, no podía salir, no podía ir y agarrar el carro y irme a llevarlo a la clínica o auxiliarlo, si pienso naturalmente. Pero tenía algo que podía hacer, iglesia. Oré antes de que se fuera y mi hermana estaba ahí y mi tío apoyó a mi hermana para llevar a mi papá a la clínica. Pero en eso que supe que iban saliendo, le marqué a mi hermana y le dije, pásame a mi papá. De donde está mi papá, la casa de mi papá a la clínica está como a 5 minutos. Recuerdo que le dije, papá, vamos a orar. No te voy a mentir, iglesia. Digo, mi papá ha estado escuchando de Dios, he estado orando por ellos. Y sé que poco a poco Dios va quitando esas cosas pasadas y como que poco a poco empiezan a ver a Dios y a Jesús de otra forma diferente. Recuerdo que dije, pásame a mi papá, quiero orar por él. Lo primero que pasó por mi cabeza es que haga la oración de fe. Porque antes de que saliera, ya sabes que la gente opina y créeme que el mundo va a decir muchas cosas. Pero el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Mi hermana diciendo,
Oh, es que alguien conocido que es médico dice que esto ya está a punto de darse un ataque cerebral. Ya está a punto que le dé un ataque cerebral. Que le dé una parálisis. Y créeme que cuando empezó la desesperación de yo no moverme y de escuchar que de lo que estaba viviendo ahí en la casa, digo, se escuchaban todos alterados, tal vez gritando y moviéndose rápido porque la gente habían escuchado que lo que era indicios de lo que iba a pasar. Y cuando yo oré por él, y lo primero dije, primero la oración de salvación. Pero realmente entre la oración de salvación oré por otras cosas. Realmente no entendí el punto de lo que yo le decía. Realmente, te soy sincero, salieron las palabras, pero no entendía, en mi mente no cabía lo que le estaba diciendo. Cuando la llamé yo, lo primero que pensé, quiero que haga la oración, porque dije, no sé si vaya a salir de esa. Pero cuando empecé a orar por él, siento que Dios tomó y puso sus palabras dentro de mi boca, y empecé a decir cosas, y son cosas que en el momento no entendía. Pero ya me dijeron, se va a bajar. Dije, ya terminé de orar por mi papá. Colgué. Y al momento, momentos después, me habla mi hermana y dice, mi papá dice que ya le regresó todo. Dice que ya sabe dónde está, que recuerda lo que había pasado. Y ahora le dije, pásame mi papá. Y cuando me lo pasa, le digo, me dice, cuando terminamos de orar, de repente lo que habían denublado en mi vista, en mi memoria, se esfumó y tuve claridad. Gracias a Dios lo checaron los doctores. Se les hizo raro porque sí vieron que traía la presión alta, pero fuera de ahí no pasó lo que había dicho la demás gente, lo que habíamos escuchado que la gente había dicho que le podía pasar. Dijeron, puede entrar en coma en cualquier momento. Gente nos había dicho, puede entrar en coma en cualquier tiempo. En cualquier momento. Pero cuando decidí orar, y Dios empezó a poner esa palabra dentro de mi boca, empezó a poner cada palabra. Y mi papá dijo, cuando terminamos de orar, ¡pum!, me bajé. Y mi mente se aclaró. Todo aquello, créeme que cuando hablé con él antes desde la mañana, realmente no coordinaba lo que decía. Realmente veía ausencia de en lo que estaba diciendo. Pero cuando hablo ya después, cuando ya me pasa mi hermana y mi papá, cuando me dice que ya había recobrado la memoria, sabía dónde estaba, ya la voz y lo que decía se oía con más confianza, con más seguridad de saber lo que estaba diciendo. ¿Qué quiero decir con todo esto, iglesia? Que cuando tú crees, pero pones en acción esa fe, Dios empieza a moverse. Aquello del cielo se empieza a abrir, la bendición de Dios empieza a caer sobre tu vida. Pero muchos nos quedamos en la parte de solamente activar nuestra fe. O muchos nomás escuchan, nomás oyen, pero no dejan que esa palabra entre a su corazón. Pero una vez que tú dejas que esa palabra de Dios, lo que has escuchado de Dios, lo que has escuchado de testimonios de personas que Dios las ha sanado y realmente la escuches en tu corazón, va a activar tu fe. Pero necesitas ponerla en acción. Dile al que tienes al lado, es tiempo de poner en acción nuestra fe. A esto yo la veo una fe persistente. Es decir, una vez que he escuchado, persisto. Es decir, me mantengo firme en lo que he creído. Imagínate la situación de esta mujer que tenía flujo de sangre. 12 años habían dictado su vida. Habían afectado todo a su alrededor. Desde la perspectiva de cómo la gente la veía. De la perspectiva de que sabía que si alguien la tocaba, esa persona iba a ser inmunda. Créeme que yo tenía miedo
de contagiar a alguien, y lo menos que quería era que gente que no estuviera enferma estuviera en contacto con nosotros. Me acuerdo que mi mamá te dijo, les llevo a todo el error. Dije, mamá, no te acerques. No quiero que estés cerca de aquí, porque sé qué tan contagioso es este virus. Imagínate esta persona, 12 años, fuera de relaciones sociales, de estar con sus familiares. Imagínate no poder ir y escuchar de la palabra de Dios. Pero a ti y a mí tenemos esa bendición que a través de estos medios podemos escuchar su palabra. Y a través de escuchar su palabra nuestra fe se activa. Y es tiempo, iglesia, de ponerla en obra, ponerla en acción. Y a eso yo le llamo una oración, una fe persistente. Aquella que se mantiene firme independientemente de cómo esté su atmósfera natural alrededor de ti. Alguien que lleva su fe a este nivel no deja que lo externo de Dios afecte su vida. Es tiempo, iglesia, de aumentar nuestra fe. Es tiempo, iglesia, de llevar nuestra fe a que le diga a nuestra mente la verdadera realidad de las cosas. Yo sé, naturalmente, te dicen, no traes, estás enfermo, la situación está difícil. Pero cuando estás bien firme en la fe, en quien has creído, yo sé quién es nuestro Dios. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi papá. Y sé que para Él no hay nada imposible. Y créeme que cuando estaba estudiando esta palabra, hay cosas que tal vez en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, no han sucedido. Y es porque no he accionado en ciertas situaciones mi fe. Y le dije a Dios, perdón Dios por no haber activado antes mi fe. Pero yo creo que este año va a ser un año de bendición. Cuando el mundo dice que realmente tal vez pueda haber recesión, y se ve recesión económica, se ve problemas financieros, se ve que esta pandemia no disminuye sino aumenta. Yo sé que este año, y declaro que este año va a ser de bendición. Que lo que no había alcanzado antes, que lo que había sido frenado por años, al yo poner mi fe y ponerla en acción en mi Dios, sé que su mover aquí en la tierra va a ser algo. Va a cambiar la atmósfera del lugar. Y no importa lo que mis ojos ahorita pueden ver, porque mi fe no está sujeta a eso. Mi fe está sujeta a mi Dios. Mi fe está sujeta a mi papá. Y yo sé que si mi papá está en medio de un lugar, no hay nada imposible. No hay nada que no pueda suceder si Él lo declara, si Él lo menciona. Iglesia, es tiempo de llevar nuestra fe al siguiente nivel. Es tiempo de decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, la visión viene de la fe, aquella que realmente me muestra la realidad de las cosas, aquella que no se sujeta de lo que se mueva en la atmósfera natural, porque mi fe se mueve en la atmósfera de papá, se mueve en la presencia de mi Dios. Cuando tú llevas tu fe a ese nivel, cosas que habían sido frenadas van a empezar a activarse, van a empezar a suceder en tu vida. No sé cuántos de ustedes esta tarde quieran activar su fe, pero sobre todo ponerla en acción. Es tiempo, iglesia, de ponerla en acción. Es tiempo, iglesia, de ponerla en acción. Es tiempo, iglesia, de compartir su palabra, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios va a cambiar la atmósfera de este lugar. Yo creo que en la iglesia de Cornerstone Monterrey y de toda la red Cornerstone y de todas las iglesias, todos los que en el país o en el mundo conocen de papá, viene algo grande este año para nosotros. Aún en medio de una situación difícil naturalmente, pero sé que en el mover de Dios viene algo grande para su iglesia. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de eso. Quiero llevar mi fe a ponerla en acción. Vamos, iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, iglesia.
papá. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada. Así es, papá. Nada mejor, no hay nada. Así es, mi Dios. Nada mejor, no hay nada. Vamos, cierra tus ojos en donde estés. Nada mejor que mi Dios. Y deja que el mover de Dios empiece a caer sobre tu vida. Deja que su presencia empiece a ministrar a tu corazón. Y empieza a liberarte de esas cargas. Empieza a liberarte de lo que estás viviendo tal vez en este momento, en este día. Porque Él tiene el poder de cambiar las cosas. Es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Vamos, decláralo. Oh, no hay nada. Así es, papá. Nada mejor. Así es, Señor. No hay nada. Nada mejor. Así no es, hay papá. Nada. Nada mejor que mi Dios. Vamos, decláralo, iglesia, que no hay nada mejor que nuestro Dios. No hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en Así danza. es, papá. De cenizas Cambias, traes papá, todo, vida. Señor. Cambias culpa por gloria. Amén, papá. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por Amén, papá. gloria. Sé que solo tú lo harás. De la ruina sin Amén, Señor. Así es, papá. Vamos a creerlo, iglesia. Nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que Amén. solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay Nada, así es, papá. nada mejor, no hay nada. Créelo, iglesia. Nada Créelo. mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Amén, papá. Amén, No hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Decláralo sobre tu vida. Decláralo sobre tu vida, iglesia. Nacen nuevos Amén. jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De la ruina. Amén. Decláralo sobre tu vida, iglesia. Tú que estás escuchando esta palabra, decláralo. Que hay un cambio dentro de ti, hay un cambio en tu vida a través de dejar que Dios afecte tu vida, que transforme la atmósfera alrededor de ti. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Vamos, iglesia. Decláralo, iglesia. Nada Decláralo, que no hay nada mejor que nuestro papá. No hay nada que se le compare. mejor, no hay nada. Así es, papá. Nada mejor Amén, que Señor. mi Dios. Amén, papá. No hay nada. Vamos, iglesia, decláralo, Nada iglesia. mejor, No hay nada mejor. No hay nadie en quien se le compare, papá. No hay nada. Nada mejor que mi Dios.
Quiero terminar con esto, iglesia. Quiero terminar con esto. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, y vino y se postró delante de él y dijo, toda la verdad. Y Jesús le dice, cuando al principio hablaba de una mujer, Jesús termina diciendo, y él le dijo, hija. Oh, iglesia. Cuando al principio que leímos los versículos te hablaba de una mujer, y al final Jesús le dice, hija, le estaba dando la identidad correcta, que cuando tú escuchas de Él, cuando tú lo recibes en tu corazón, Él pone claro realmente cuál es tu posición aquí en la tierra, cuál es tu posición, cuál es tu identidad. No le dijo mujer, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios pone identidad correcta dentro de ti. Cuando escuchas su voz, cuando te atreves a escuchar lo que Dios dice de ti, te da la identidad correcta con la cual te creó. Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, iglesia. Cuando tú activas y accionas tu fe, aquello que venía en contra de ti se va a parar, se va a frenar al instante. Recuerdo pasajes en el Antiguo Testamento cuando Moisés estaba enfrente del mar. Naturalmente, si has tenido la bendición de estar enfrente del mar, tú no ves que las olas van hacia atrás, sino las olas vienen hacia adelante donde tú estás. Me imagino Moisés delante del mar y viendo que las olas venían. Pero cuando tú activas tu fe y la pones en acción, aquello que te frenaba, aquello que te impedía alcanzar la bendición de Dios, se va a secar, se va a parar. Encuentro otro pasaje cuando Dios le dice a José, levántate y lleva a este pueblo que cruce el Jordán. El río en esa temporada, dicen los estudiosos, que venía en su mayor caudal, el río Jordán. Pero dice la palabra de Dios que cuando Josué y todo el pueblo y los sacerdotes que llevaban el arca, porque iban adelante, activaron su fe y la accionaron, aquello que impedía su cruce para llegar a la bendición, para llegar a la tierra prometida, se frenó. Porque la palabra de Dios dice que pasaron en seco. Entonces aquello que venía y que impedía el paso del pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, se tuvo que frenar a la voz de papá. Se tuvo que frenar al cambio, al mover de Dios en la tierra. Y créeme que cuando tú activas tu fe y la pones en acción, aquello que venía en contra de tu vida se va a frenar, porque nuestro Dios es mayor que lo que te está enfrentando. Nuestro Dios es mayor que todo lo que hay en este mundo. Nuestro Dios es más fuerte, más poderoso y tiene la capacidad de frenar
aquello que viene en contra de ti, aquello que te había impedido avanzar, aquello que te había impedido conquistar, aquello que te había mantenido en el mismo lugar, tal vez por días, por meses, por años. Cuando tú activas tu fe y pones tus ojos puestos en papá y crees en su palabra, crees en los que has escuchado de él y le dices, no me queda otra que empezar a avanzar, que empezar a caminar, empezar a accionar mi fe, decir, Señor, yo creo lo que tú has dicho, yo creo que la bendición es para mi vida, es para mi familia. No le queda otra aquel que venía en contra de ti. La palabra de Dios dice que se secó, se paró y no pudo impedir que llegaran a ese lugar. Iglesia, Dios nos está llamando a un lugar más alto. Dios nos está llamando a un estándar más alto. No dejes que nada te frene. Si tú pones atención a lo que el mundo va a decir de ti, vas a estar en el mismo lugar. Pero si tú pones atención a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado tu vida, vas a ver cómo vas a cruzar a esa bendición. Vas a cruzar a esa tierra prometida. Esta mujer venía sin identidad. Salió como hija. Pero sobre todo salió con esa salvación y salió con esa sanidad en medio de su cuerpo. Y aquello que le impedía, tal vez, porque la Biblia no habla si tenía esposo, si tenía hijos o no tenía, si tenía. Pero aquello que había impedido su mover natural en la tierra, había sido secado, había sido frenado. Aquello por años que la había mantenido estática en un lugar, se había secado, había sido sana. Solamente porque se atrevió a creer, a activar su fe, pero sobre todo a ponerla en acción. No le importó la multitud, no le importó que la gente supiera que ella era inmunda por lo que estaba viviendo, porque Dios iba a cambiar lo que ella era. Padre, te damos gracias, papá, por este día. Padre mío, despierte en nosotros, papá, esa fe persistente, esa fe que se mantiene firme, independientemente de la situación natural, porque está firme en tu palabra, firme en lo que tú has declarado, papá. Padre mío, despierta a cada hijo tuyo, papá. Muévete, Señor, en cada hijo tuyo, Señor, y lleva nuestra fe al siguiente nivel, papá. A ese nivel donde solamente creamos, Señor, lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, lo que tú has dicho sobre nosotros. Gracias, papá. Gracias te damos, papá. Oro por aquel que tal vez está pasando por ese proceso. Oro que su fe se active, que su fe despierte, pero sobre todo que la ponga en acción. Iglesia, nada te frenará si tú escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, iglesia. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.